Hola, ¿qué tal están? Personalidad. Incuestionablemente la psicología de la personalidad pues ha recibido contribuciones de distintos tipos de psicología, como la del desarrollo, de la psicología social, la psicología fisiológica y la psicología cognitiva. Y, por supuesto, el estudio de la personalidad implica varios elementos, por ejemplo, la persona, la situación, la conducta, etc. Si hubiera que definir de una manera más exacta y más precisa lo que es la personalidad, podemos pensar en la definición, por ejemplo, de Lawrence Pervin, que en su libro La ciencia de la personalidad del año 1998 dice lo siguiente: la personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que da orientaciones y pautas coherencia a la vida de una persona, o una supuesta coherencia, porque habría que ver qué tipo de personalidad tiene cada individuo. Y podemos decir también más cosas sobre la personalidad. Hay muchas teorías sobre ella, hay teorías de la personalidad, pero también podemos decir que hay una estructura de la personalidad, como por ejemplo la que desarrolló el psiquiatra Freud, hablando del ello, del yo, por ejemplo, y del superyo. Y también pues hay dimensiones de la personalidad, como son, por ejemplo, la extroversión o la introversión, la estabilidad emocional o la inestabilidad emocional, etc. Por tanto, hay muchos aspectos que se podrían tratar hablando de la personalidad. También podemos decir que hay 5 dimensiones básicas de la personalidad, que son la amabilidad, que es la expresión de pues, una actitud agradable en el trato. Está también la extraversión, que son personas fundamentalmente pues, que se relacionan con facilidad, amistosas y afectuosas. Y también hay otros aspectos como el neuroticismo, que supone que estamos hablando de personas con poca estabilidad emocional y que son incapaces de tener unos ciertos objetivos vitales. También hay que considerar la importancia de la responsabilidad como dimensión básica de la personalidad, y también la apertura a la experiencia y también a la reflexión sobre las cuestiones del mundo, sobre los demás, etc. Y también a sentirse atraídas las personas por la cultura, por las artes, etc. En relación con la personalidad existen muchas teorías psicológicas, pero pues aquí también me voy a centrar un poco en la evaluación de la personalidad. Generalmente la personalidad se puede pues valorar, medir, por lo menos conocer, para ser más exactos, a través de distintos tipos de observación. Y de hecho los psicólogos disponen de diversos métodos de evaluación o de valoración de la personalidad. También habría que decir, por ejemplo, que ya desde la antigüedad, sabios antiguos, como es el caso de Lao Tse, por ejemplo, en el Tao Te Ching dice lo siguiente: conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo, iluminación. Vencer a los demás requiere fuerza, vencerse a sí mismo requiere fortaleza, dijo Lao Tse. En cuanto pues, a la observación psicológica, los psicólogos disponen de diversos métodos de evaluación de la personalidad. El primero sería lo que se puede denominar observación directa, y que consiste en recoger información y registrar de una forma sistemática y estructurada, por tanto válida, pues rasgos de la personalidad, y también medir y analizar y evaluar las conductas espontáneas de las personas. En segundo lugar, podemos hablar de la entrevista clínica, que es un método que permite conocer la experiencia subjetiva de las personas. Y existen muchos tipos de entrevistas estructuradas con un guión previo y no estructuradas también, y ambas pueden ser utilizadas en un proceso de psicoterapia o por parte de los psicólogos y psiquiatras. También, en tercer lugar, se puede hablar de los denominados cuestionarios de personalidad, en los que la persona contesta a múltiples preguntas o ítems y selecciona una respuesta, la persona que está sometida al cuestionario o que está realizando el cuestionario, pues puede elegir pues, un ítem entre varios, y de esa forma se conoce mejor a la persona. Algunos cuestionarios muy utilizados son, por ejemplo, el cuestionario de personalidad de Cattell, 16PF5, que fue elaborado en el año 1949 por primera vez y que en el año 2001 se realizó la quinta revisión. La prueba actual, por ejemplo, consta de unos 185 ítems
que están destinados a medir los 16 rasgos fundamentales o primarios de la personalidad. También existe el cuestionario Big Five, BFQ, de Caprara, Barbanelli y Borbogni, del año 1995, que consta de 132 ítems con 5 alternativas posibles de respuesta y que se utiliza básicamente en la educación y en la investigación clínica acerca de personas, sobre personas. Y también se puede hablar del inventario de personalidad NEO revisado de Costa y McRae, y que es el cuestionario más representativo, podemos decir, que evalúa los 5 grandes rasgos de personalidad. También existen los denominados test proyectivos, que es una prueba de carácter abierto en la que el sujeto, a partir de dibujos, manchas de tinta, palabras u objetos, narra sus historias e interpretaciones, y los materiales de estas pruebas pueden ser muy variados, no tienen un significado preestablecido y se supone que ante cada material el sujeto proyecta sus necesidades, sus sentimientos y otros aspectos de su personalidad. El más conocido, sin duda, creo yo, es el test de Rorschach. Este psicólogo diseñó unas imágenes que parecen manchas de tinta, algunas están coloreadas y otras están en blanco y negro, y se ha desarrollado un sistema de puntuación para determinar qué indican las respuestas que el sujeto ofrece ante estas manchas de tinta. La puntuación, por supuesto, depende del modo en que el sujeto percibe el color, las formas y otros detalles de las imágenes. Este método, por otra parte, se ha considerado que no es científico y ha sido criticado porque la evaluación o la calificación del mismo no es muy fiable y tampoco es válida de una forma absoluta y rotunda. Y también está el denominado test de apercepción temática, el TAT, que fue desarrollado por Murray y se compone de 20 tarjetas que representan escenas ambiguas, interpretables, y en la realización de la prueba se pide al sujeto que cuente una historia de cada dibujo, qué piensan o sienten los personajes que aparecen en la situación y qué podría sucederles al final. De esta manera, con esta explicación narrativa, se aprende mucho también sobre la personalidad del sujeto que está siendo evaluado. Como se puede observar, la personalidad es una de las cuestiones que más estudia la psicología. También se puede hablar de personalidad normal o anormal, aunque esto sería muy discutible y habría que analizarlo muy detenidamente. Está claro, por otra parte, que no es posible diferenciar de una forma absoluta y objetiva entre normalidad y anormalidad, y esto se repite en numerosos libros, artículos, etc. Pero también es verdad que cuando hay unas diferencias muy grandes en la personalidad respecto a unos prototipos determinados, unos estándares determinados de aparente normalidad, ahí se podría hablar de anormalidad. Por otra parte, también se puede hablar de alteraciones de personalidad. En ese sentido, cabe decir que las alteraciones de personalidad suceden o son más frecuentes en cualquier cultura, en todas las culturas y grupos sociales, se podría decir, y suponen pautas de conducta limitadas y rígidas que impiden nuevos aprendizajes y que pueden causar fragilidad emocional en situaciones estresantes. Por otra parte, no son desórdenes homogéneos y tendrían que ser analizados y valorados por los psiquiatras, por los psicólogos. En cualquier caso, la frontera entre lo normal y lo anormal es muy fina y para muchos comportamientos cotidianos, aunque nos parezcan algunos raros o extraños, entran dentro de la normalidad también. Otra cosa es ya los trastornos de la personalidad, cuando ya diríamos que los comportamientos son muy raros o muy extraños o se repiten de una forma excesiva, causando daño a los demás, etc. Ahí sí podríamos hablar ya de una situación diferente. Pero realmente se pueden además describir diferentes tipos de trastornos de la personalidad. Por ejemplo, estaría la personalidad antisocial, la narcisista, la personalidad dependiente, la histriónica, la personalidad pasiva-agresiva, la personalidad obsesivo-compulsiva, la personalidad por evitación, la personalidad esquizoide, la personalidad esquizotípica, la personalidad límite y por último la personalidad paranoide, que creo que es una de las peores.
y que también han sufrido, por ejemplo, grandes genios de la matemática o de la física, como es el caso, por ejemplo, de Isaac Newton. Aparentemente, pues tenía un carácter claramente paranoide, según dicen los expertos, y otras figuras históricas. Pero realmente diríamos que la personalidad tiene que moverse en unos parámetros de normalidad, por lo menos, y es lo que se pretende, sobre todo pensando en que las personas tienen que ser responsables. Si hay una conducta responsable, eso limita, diríamos, el descubrimiento de posibles trastornos de personalidad. Siempre que haya una consciencia responsable y que haya una argumentación coherente y razonada, podemos decir que hay una personalidad normal, en el sentido de que responde a argumentos, a razones, y eso es lo más esencial, en principio. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.